Gracias a todos por estar con nosotros en una nueva edición, la primera de este mes de septiembre, mes de la patria y mes de la Sagrada Escritura. Bienvenidos a Respuestas, Padre Ovidio. Buenos días. Feliz inicio de mes. ¿Cómo está? Bien. ¿Alegre? ¿Contento? No, ya imagina por qué, pero no hay otra No, razón. no, yo por el mes de la patria Claro. se siente el fervor. Sí, el fervor patrio. Ayer desfilaron los primeros, ¿verdad? Los prebásicos. Preescolar, los más chiquitos. Sí, los más chiquitos. Sí. Qué bueno. Se va a hacer- Iniciamos el mes de la Biblia también, Sí, Padre. vamos a hablar de eso hace un momento. Sí. ¿Verdad? Un segmento, el segundo. Bueno, ¿y ¿verdad? por qué estaba alegre? No, las cosas se dan. Ha mejorado. Yo no. Tengo problemas de vértigo, así que si no las extrañes y me retiro. Sí. Definitivamente es horrible andar así. ¿Verdad? No, tengo que moverme en cámara lenta, si no. Medidamente todo, Padre. Bueno, Padre, finalizamos la Semana del Migrante ayer. ¿Ayer finalizó? Estuvimos en el festival. en el festival el sábado. Muy, muy ameno. La gente, La gente pues, está vinculada, sí. porque ¿quién no tiene ¿Quién un no hermano tiene? migrante, un ser Sí. querido en Estados Unidos o en España, por decir que son los lugares más frecuentados por los nuestros, ¿verdad? Sí. Mucha Mucha gente se acercó, había una carpa en la Plaza Central con información de los migrantes desaparecidos, fotografías, donde lo habían visto por última vez, o sea que hubo mucha gente que fue a preguntar, mire que yo tengo a mi hija, a mi hijo, a mi padre desaparecido, y fue algo realmente Qué bueno. bastante motivador y alentador para aquellos que tienen a alguien pues desaparecido. Y despierta la sensibilidad para con Sin nuestros duda. migrantes, sobre todo los que están sufriendo ahorita humillaciones, vejaciones ahí en la frontera México-Estados Unidos. En fin. Bien, la virtud que nos resaltaba la lectura bíblica era la virtud de la humildad. Frecuentemente a la humildad le ponemos ropaje. Andar sucio, haraposo, maloliente y mendigar, eso es humildad. Y no, estamos muy equivocados. Es bien humilde aquel, dice. Es bien humilde, viera. Entonces, creo que tergiversamos el sentido bíblico de humildad. Humildad viene del latín humus, que es esa tierra fértil que está en la orilla de los ríos, quebradas, riachuelos, si es que hay todavía, ¿verdad?, en el país. Sí. Lo cierto es que esa es una tierra fértil. En otras palabras, el humilde es protagonista. ¿Qué dice María? Ha mirado la humildad de su sierva, ¿verdad? Y María es protagonista en la historia de la salvación. Ella encarna la esperanza de Israel que por 2000 años estuvo esperando desde Abraham. Se vivía esa expectativa mesiánica. Ella la vive y se convierte en protagonista. Ha mirado la humildad de su sierva. Cristo, ¿de quién se rodeó? De gente sencilla. Pescadores, Pedro, Santiago, Juan, un cobrador de impuestos, Mateo, ¿verdad? Se rodeó de gente sencilla. ¿Quiénes rodeaban en el tiempo de la Navidad? ¿Quiénes figuran? Pastores que cuidaban rebaños, María, José, Zacarías, Isabel, Juan el Bautista. Se rodeó de gente sencilla. Pero no confundamos sencillez con pobreza, o pobreza con humildad. Yo creo que son términos completamente diferentes. Que la humildad me lleve a la sencillez es un hecho. Lo cierto es que usted ve a un mendigo en la mediana del bulevar, en el atrio de un templo, no crea que es humilde. De repente le pidió algo que él no quería y es capaz de tirarle pues la comida O no le da. o no le da, O no le da y lo insulta, bota, ¿sí? o lo insulta. No, ellos sacan ese orgullo como una manera de levantar su autoestima, porque son gente que hemos rechazado y desechado, Sí. desechado en la familia, desechados por la sociedad, y mendigan más que pan, mendigan cariño ante todo, ¿verdad? Y quiero ser reiterativo, no, ay, soy muy humilde solo porque la casa es un poco desordenada, sucia. No, eso no es humildad, ese es descuido, ¿verdad? Entonces, hay personas que pueden tener solvencia económica y moral, y son gente que es humilde. Yo conozco dos empresarios hondureños que son referentes, un médico hondureño muy reconocido, que son gente con solvencia moral, con solvencia económica, son gente humilde, Sí. sencilla. ¿Qué quiero decir con esto? El humilde es protagonista de su historia. No es objeto de su historia, es sujeto de su historia, es protagonista. María es protagonista. Ha mirado la humildad de su sierva,
Desde ahora me llamarán bienaventuradas las generaciones, ¿verdad? Y esta virtud es tan necesaria en las relaciones familiares, sociales, empresariales, estudiantiles. Una virtud que nos lleva a acercarnos al otro, a tener cordialidad, a tener cortesía, a tener detalles. El humilde generalmente es persona cercana, solidaria al otro, ¿verdad? Y notas, hay personas que las encontrás, hasta van al templo y para no saludar van viendo para el techo, ¿verdad? O los encontrás en un centro comercial y te ignoran. O en La Paz. ¿Oh? En La Paz, en el momento de La Paz. Sí. No hay saludo. A veces sí. Yo he visto casos y a mí me impacta, me molesta, me duele, me molesta. Y yo digo, tenemos que verlo desde esa perspectiva, que hay un vínculo muy cercano entre la persona de escasos recursos con la virtud de la humildad, eso tampoco lo voy a negar. Pero no asocie el andar mal vestido, con la ropa raída, no la asocia a humildad. No, él vive en condiciones de pobreza deplorable. Y el hecho, padre, no es garantía estar en la iglesia para ser humilde. No hay garantía, porque hay personas que conocemos que no son iglesia y son humildes. Y pasamos todo el año en la iglesia, vamos a la Eucaristía. A veces tenemos hasta orgullo religioso. ¿Sí? No solo orgullo humano, sino religioso. A veces tenemos soberbia religiosa. Sí. Hay una persona en la parroquia que yo poco me le acerco, se cree tan santa que acercarse a ella es dañarla, ese es orgullo religioso. Sí. Los famosos... así todos piadositos y... Bueno, no, yo creo que como virtud tenemos que desarrollarla, fortalecerla, porque es una manera de ser más sociable uno. Una persona humilde es sociable, es solidaria, es cercana, es tierna, tiene cortesía, es una persona accesible. ¿Soporta, padre? Digo, en el caso, le voy a poner el ejemplo de la Semana Santa, la procesión del Señor de la Humildad, que le dicen. Es un Jesús con humillado, la mano, pues, ahí teniéndose la quijada, con el cetro de caña que le ponen, y soporta. Sí. ¿Eso es ser humilde, padre? Él soportó nuestras humillaciones. Él, como cordero, hay que ver todas esas figuras que están atrás en Biblia, fue llevado como cordero al matadero. Y no se resistió a la voluntad de Dios en su vida. ¿Qué pasó orando en el huerto? Toda la noche repitió lo mismo. Aquel hermano que nos aclaró por qué repetir el Ave María. Si Jesús pasó repitiendo lo mismo: Señor, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. El humilde no se resiste a la voluntad de Dios, como Job no se resistió a la voluntad de Dios. Abraham no se resistió a la voluntad de Dios, que le pidió una prueba de entregar a su único hijo, a Abraham. A Job le quitó todo, hasta le puso lepra. Y Job lo asumió todo. En esta carne mía, dirá al final, contemplaré a Dios, mi Salvador. Y no cabe duda que el humilde es una persona probada también. Y muchos llegaron a la virtud de la humildad por una prueba dolorosa que les marcó la vida. Y a muchos, de repente, Dios nos mandará una prueba para bajarnos del pedestal en que nos hemos puesto, ¿verdad? Y deseosa la prueba que nos haga rebajarnos, anonadarnos. Lo decía la carta a los Hebreos. Dios prueba a los que más ama y castiga a sus elegidos. Dios prueba al que más ama y castiga al elegido. ¿A qué le lleva eso? A ser una persona humilde. Reitero, no entiendo humildad como don nadie, incapaz, inútil. Menos que los no, demás. al contrario. Las personas humildes son protagonistas de historia. Sí. Y otro ejemplo también de los apóstoles, padre, sencillos, como decía usted, humildes. Muchas veces no fueron humildes los apóstoles. Muchas veces cuestionaron, sobre todo el ejemplo de los hijos del Zebedeo. Sí, que buscaban un puesto en el reino, porque creían que un reino de parámetro humano no era el reino de Dios. Y eran pretenciosos, pero era más la mamá. Pero entre ellos discutían en el camino quién era el más importante. ¿Verdad? Hay esa tendencia a buscar protagonismo. Es el caso del banquete. Yo creo que hay banquetes diferentes, el banquete humano y el banquete del reino, ¿verdad? Y la propuesta de Jesús, cuando te invite, ocupa el último lugar.
Somos tentados a buscar protagonismo hasta con la ropa, el modo de vestir, el modo de la risa despampanante que tienen algunos, decía el padre Pierre, la pastoral de la sonrisa, algunos compañeros que se ríen de la manera estrenduosa, ¿no? Basta para llamar la atención, como algo de niño se esconde en uno, de adulto, de querer llamar la atención. Y el Señor prevenía a los suyos. Cuando te inviten a un banquete, mejor busca el último lugar, en otro momento, en otra manera de decir, no sentirse protagonista. Es más, lo que le dice al que lo invitó: cuando invites, ¿por qué no traes a los cojos, lisiados, los no videntes y leprosos? Porque ellos no te compensarán y tendrás gozo de hacerlo. Te compensarán cuando resuciten los justos. ¿Sabes que es una de las razones por qué las religiosas de Madre Teresa no te aceptan una invitación a una comida? Sí. Te pueden aceptar un vaso de agua, una fruta, pero no te aceptan. Y le preguntaba a la Madre Teresa: ¿por qué, madre, esto? Padre, a los pobres nadie los invita a un banquete. A los pobres le damos lo que sobró, o lo que vamos a botar, o lo que se va a desechar, o que está vencido. Y muy fuerte y muy real también. Sí. Bueno, y la saludamos, por cierto, ya están de fiesta, en fiesta patronal ya el próximo jueves. Próximo jueves. A las 10 de la mañana entiendo que es en la casa Don de María, en el hogar Don de María, y a las 6 de la tarde en la parroquia Santa Teresa de Calcuta. ¿Sabes que su servidor comenzó esa parroquia? Sí, yo sé. Bien. ¿Cómo le tocó también recibir a Santa Teresa de Calcuta? No era ni beata en aquel momento, ¿verdad? No, para nada. Obviamente estaba en vida. Estaba en vida, pero era una presencia contagiante de santidad. De humildad. De humildad. Me recuerda que la llevamos al seminario mayor y estaba un teólogo mexicano muy reconocido predicando el retiro. Llegamos un jueves. Ella decía palabras bien sencillas pero pragmáticas, ¿no? Jóvenes, amen su sacerdocio, defiendan la vida y amen a los pobres. El predicador ese día se fue. ¿Para qué voy a seguir? Se fue. Ya no sigo predicando y los dejo en silencio, ¿verdad? Porque son gente que habla con la vida, ¿verdad? Sí. Sus hechos, sus acciones hablan por sí mismas. Esa es la iglesia samaritana. Era humilde Madre Teresa porque vestía con el sarí hindú, y que su maleta era una caja de cartón, así como lo oye, ¿verdad? No. Ahí van las dos cosas concatenadas. La humildad como experiencia de fe y como apariencia, la sencillez, ¿verdad? Porque es un hábito que llama la atención, ¿verdad? La sencillez, el sarí hindú, la manera sencilla en que viven. Me recuerda, yo fui muy cercano con ellas. En Navidad lavaban sus sandalias y se las entregaban de regalo de Navidad. De verdad. Las mismas sandalias que andaban puestas, una se las lavaba a la otra y le envolvía en papel de regalo. Manera de vivir la pobreza, sí, en alegría, pues sí. Correcto. Dentro de la ironía, dentro de la broma, pues ellas se lavaban entre ellas las sandalias, las ponían en una caja de las envolvían. Bueno, les saludamos a Sor Christopher, a todas las misioneras de la caridad que estarán de fiesta este jueves 5 de septiembre. Tenemos llamada, buen día. Buenos días. ¿Sí le escuchamos? Feliz día para los dos, para el Padre Ovidio y Padre Josué. Y bienvenido José, porque ya apareció. Muchas gracias. Sí, quiero preguntarle al Padre Ovidio, sí, hace mucha falta. ¿Cómo se compaginan los dos allí, el Padre Ovidio y usted? Bendiciones. Gracias. ¿Y la pregunta cuál era? La pregunta es, Padre Ovidio, es ¿en qué versículo de la Biblia el Señor nos dice ni una i ni una coma pasará de la ley sin que se cumpla? Porque hay un montón de personas ahorita que están tergiversando la Biblia, poniéndole, quitándole cosas, y hay una sentencia muy grande para esta gente que se pone a cambiar el contenido de la Biblia, ¿verdad? Entonces yo quiero saber, Padre, ese detallito, porque hay una sentencia del Señor, dice, de la gente que le cambia el contenido a la palabra de Dios. Sí. Creo que lo vamos a buscar en el teléfono. Creo que es el final del discurso de la montaña que se le conoce, que es del capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo, que comienza con las bienaventuranzas, el Sermón del Monte. No viene a abolir la ley, sino a darle plenitud. Esa palabra no la olvide también. Recuerdo un pasaje que dice: se les dijo en el pasado, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo.
Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores. Ahí se cumple la palabra que él dice. No vengo a abolir la ley, sino a darle plenitud. Y uno se pregunta, ¿por qué el mandamiento era así? Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Eso está en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Era una manera como de blindar, de ponerle una coraza a Israel para que no se dejara influenciar por el mundo pagano. Cosa que no se logró. Israel fue muy influenciado por los cananeos, sobre todo. Mateo 5:18 dice: en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no pasará ni una jota ni una ápice de la ley antes de que se haya cumplido se haya cumplido todo. En otro pasaje dice: no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Eso no estaba equivocado. Está entre el capítulo 5 y 7 de Mateo, que es el sermón del monte o sermón de la montaña. Sí. ¿Verdad? Bueno, Padre Ovidio, estamos ya en el domingo 22, nos faltan 11. Rapidito avanza. Para llegar al Adviento, camino a la Navidad. Avanza rápido el tiempo. Todo el mundo persigue, no solo los adultos mayores, percibimos que el tiempo corre. Lo percibes tú también, ¿verdad? Todos, sí, yo creo todos. Creo que solo los que entran al colegio, ¿verdad? Yo creo que... Qué año tan largo, qué vacaciones tan cortas. Creo que en la iglesia lo medimos más cronológicamente que otras personas porque vamos con fechas. En el caso de nosotros, por ejemplo, tenemos que programar con fechas. Septiembre ya Santa Teresa de Calcuta, que de ahí viene la Virgen de Dolores, que mes de la Patria. Entonces vamos casi que día a día programando y viene octubre, ¿verdad? Y en octubre otros santos. Entonces yo creo que la mayoría de los de la iglesia y en las parroquias pasa lo mismo. ¿A qué grupo le toca la liturgia? ¿A qué coro le toca? Cronograma. Sí, ¿a qué lector le toca? ¿A qué, cuándo son las confirmas? O sea, el calendario nos hace vivir más cerca del calendario litúrgico. Sí, eso sí. Tenemos llamada, padre. Buen día. Buenos días. ¿Le escuchamos? ¿Padre Ovidio? Sí, buenos días. Habla Amílcar Aguilar. Díganos, don Amílcar. Viendo el tiempo en que estamos, que la Jerusalén hoy vuelve a relucir en el mundo, la antigua Jebús de los jebuseos, y que tanta historia ha pasado por Jerusalén, ¿verdad? Hoy vuelve a cobrar la plenitud del tiempo. La otra pregunta que quiero hacerle es esta. En el Apocalipsis leemos que un ángel lanzó una gran piedra sobre aquella gran ciudad y que fue destruida, la gran ramera. Entiendo yo, a mi modo de pensar, que esa gran ramera, no sé si va a compartir usted conmigo lo que yo pienso, es las Naciones Unidas, porque es la que ha mantenido el mundo en status quo para que las grandes potencias siempre tengan dominio sobre los débiles. Esa es mi gran pregunta, padre. Sí. Es un poquito, estamos con el género literario apocalíptico y lo voy a responder con unas expresiones que leí de un teólogo luterano que es muy, muy preciso. En la mente de Juan, cuando escribe el Apocalipsis, él no tenía visión de lo que estamos ya viviendo ahora. Para muchos quieren ver el caballo negro como el petróleo y Juan se movía en lanchas, de remo, ¿verdad? Sí. O en burro, en una bestia para movilizarse. Para Juan no existía la visión de eso. Yo creo que ahí la gran ramera, recuerde que el Apocalipsis tiene elementos del Antiguo Testamento que los pone casi en paralelo en el Nuevo Testamento. La gran ramera era Babilonia en su momento, ahora es el Imperio Romano en el momento mismo que se escribió el Apocalipsis. La gran ramera, la gran prostituta es el Imperio Romano. ¿Por qué la expresión prostituta? De repente lo queremos entender al pie de la letra. En el sentido bíblico, prostitución es andar detrás de otros dioses. Y en el Imperio Romano prevalecían otras deidades que no era el Mesías predicado por Juan, ¿verdad? Juan está viviendo un momento de persecución, da una palabra de aliento, de ánimo a una comunidad perseguida. Y en el género literario apocalíptico tiene como tres momentos. Un momento de persecución, una trama de humillación, un segundo momento la intervención de Dios y un tercer momento el triunfo de los justos. Cada perícopa, cada parte del Apocalipsis hay que leerla con ese esquema. Incluso el Apocalipsis en total, ¿cómo termina? En el gran desenlace final. Estos son los que vienen de la gran tribulación, que lavaron sus túnicas en la sangre del Cordero y que vienen al banquete donde no hay llanto, ni luto, ni dolor. El desenlace final
de todo el Apocalipsis radica igual con el esquema pequeño que podemos leer el texto, donde, le reitero, toma elementos del Antiguo Testamento, ¿verdad?, y los pone como en paralelo en el Nuevo Testamento. La Babilonia criminal, en la época que el pueblo judío, usted lo sabe muy bien, don Amílcar, fue humillado desde el año 587 al 539, que pasan a dominio persa. Terminó aquel dominio y aquella humillación allá en Babilonia, y retornaron a la tierra que Dios les había dado con la condición de construir el templo. Puntualizo, la gran ramera es el Imperio Romano. Bien, en la otra, Jerusalén, recuerda que ha sido una ciudad centro, ¿verdad? Y en la última guerra que tuvieron los palestinos con Israel, llegaron a una conclusión, que Tel Aviv iba a ser la capital política y Jerusalén iba a ser como la capital de la fe, entre comillas, donde convergen las tres religiones monoteístas, ¿verdad? Eso fue un tratado en la ONU, ¿verdad?, que para respetar ese lugar como lugar de comunión, como lugar de paz, se dejara Jerusalén como un referente de esas tres religiones monoteístas, y se dejó Tel Aviv como capital política, ¿verdad? De negocios. Sí. Y de tratos. En este momento Jerusalén es un punto a veces es un polvorín en cierta manera, porque esa pugna entre palestinos e israelíes es milenaria la lucha, y ahora se ha acentuado con una connotación ideológica, etcétera, etcétera. Entonces, Jerusalén, punto de referencia para las grandes religiones, debe ser un punto de convergencia y de paz. Irónicamente, hay conflictos de carácter religioso e ideológico que la hacen sangrar tantas veces. Sí. Padre, aquí aparece un comentario que creo que viene bien. El Apocalipsis en ningún momento dice que la gran ramera es la Iglesia Católica. Sí, porque así la ven los para puntualizar. Los testigos nos ven ahí, sí, a nosotros. Sí. Un prejuicio que nos quieren meter los anticatólicos. Lo que sí es cierto es que la gran ramera es la gran ciudad, según lo dice el Apocalipsis en su capítulo 17. Y lo que usted decía, Roma coincide con esa descripción. En Roma se centraban los poderes imperiales, el emperador, el senado, la guardia pretoriana, el emperador era un y los cónsules. También los dictadores como Julio César y Sila no se consideraron satisfechos hasta no entrar en la ciudad eterna con sus legiones durante las guerras civiles. Ya, valga la un poco de aporte también. Así que les invitamos a seguir llamando al 2257-2444, 2257-2446, 2257-2545 y al 9865-6591 y sus WhatsApp al 8928-1212. Tenemos comunicación, buen día. Hola, buen día. Sí, buen día. Le escuchamos. Adelante, María. Es que estoy viendo el televisor, pero no me contesta el padre. Estamos oyendo, María. Escúchenos, María, por el teléfono nada más. Exactamente. Sí. Mire, padre mío, yo siempre le he admirado mucho porque es una persona bien sabia. Hable más fuerte, María, no le escuchamos. Bájele el televisor. Bájele al televisor, María. Sí. Mire, soy una persona de la tercera edad. Sí. ¿Verdad? Permítame, padre. Sí. Es que no tengo fuerza. Bueno, es que quiere escucharnos bien. Ahora sí, ¿verdad, María? Permítame, padre. Sí. Es que no tengo fuerza. ¿Está ahí, María? Hoy sí, ¿verdad? Sí, adelante, María. Bueno, mire, ¿ves? Pero yo siempre lo he admirado mucho porque es una persona bien sabia y tengo una persona de la tercera edad y ya tiempos incluso, digamos, sus homilías, sus consejos. Bueno, voy a ser breve, ¿verdad? Lo que le quiero decir es que me da pena lo que le voy a decir, pero yo quedé viuda, ¿verdad? Entonces, después de 10 años, tuve una relación así, extramatrimonial, como se dice, ¿no? Sí. Con una persona así divorciada. Pero a los 5 años decidí yo cortar con la relación porque soy una mujer de Dios y tengo
soy una mujer que asiste al grupo, un grupo de oración. Sí. Pero mi mayor dolor en mi corazón es que yo nunca dejé de comulgar, Padre. ¿Nunca dejé de? Yo quiero saber si fui perdonada o no. No, repítame el último. ¿Nunca dejé de? De comulgar. ¿De qué? De comulgar. Comulgar. Sí. Y porque a mí me hacía más falta a Dios, me ha hecho más falta a Dios que otra cosa. Sí. ¿Verdad? Bien, María, usted enviudó, tuvo una relación de un tiempo con una persona divorciada y gracias a Dios cortó esa relación. Sí. Sí, la cortó, qué bueno. A partir de ahí le da vuelta a la página de la historia. Como dice Pablo, dejando lo que queda atrás, miro hacia adelante. Y usted puede comulgar perfectamente siempre y cuando no haya una relación con otra persona. ¿Sí? Consagrada a Dios desde su viudez, ¿cierto? ¿Verdad? Y lo puede seguir haciendo. Y como usted dice, es algo que me hace falta. Como dice el discurso del pan de vida, lo dice Jesús, el que me come vivirá por mí. Sí. ¿Verdad? Bien, María, siga adelante. Bueno, saludos a María Rivera. Tenemos una pregunta. Buen día, Padre Ovidio. Josué le bendiga. María Aguilar nos dice en WhatsApp, y a los que nos quieren escuchar, porque aquí nos dice Zenaida Guzmán, ¿cómo se llama la aplicación para escuchar al Padre Ovidio por teléfono? Bueno, ustedes la pueden descargar en la Play Store o App Store. Se llama TuneIn, así en español, TuneIn, para que pueda escuchar la voz de Suyapa y Suyapa FM estéreo. Así que Es una prima de Estados Unidos. Zenaida. Bueno, Sí. saludos. Saludos. Ya le va a pasar el dato a Mari Galeano. Vamos a la pausa, Padre Ovidio. Regresamos con más preguntas y pues con este ambiente ya de mes de la patria y mes de la Biblia. Ok. Ya regresamos. Bueno, seguimos con ustedes en Respuestas con el Padre Ovidio Rodríguez. Bueno, saludamos a uno de los, yo creo que es el más longevo De la diócesis. sacerdote de la Arquidiócesis de Tegucigalpa. Hoy cumple nada más y nada menos 58 años de servicio sacerdotal. Estamos hablando del Padre Alejandrino Munguía. Así que le saludamos, Padre Ovidio, 58. al Padre Alejandrino, que ¿cuántos tiene usted? 38. Le lleva 20. Bien. Bueno, saludos al Padre Alejandrino Munguía, que bueno, ya está retirado prácticamente, que reza mucho el rosario. Sí, nosotros nos jubilamos con la muerte prácticamente. Sí, a los 75. sí, todavía puede Él celebrar. no, todavía puede. Todavía puede celebrar. Tiene limitaciones de la vista, pero Correcto. está lúcido. Pero muy bien. Bien, Saludos. estamos en el mes de la Biblia, que fue instituido, si no me equivoco, en la época del expresidente Sasso Córdoba, ya difunto, ¿verdad? Iniciativa de un diputado de las Islas de la Bahía, que es de la comunión anglicana, o episcopal más bien, ¿verdad? Y tuvo eco en el Congreso. ¿Por qué se puso el último domingo de septiembre? Sí. Recordando al traductor de la Biblia, San Jerónimo, que lo celebramos en el calendario ortodoxo y católico y anglicano, lo celebramos el 30 de septiembre. Entonces, Y lo bonito ahí, Padre, que creyentes o no creyentes de los santos celebran el Día de la Biblia. Sí. Incluso sin saber por qué. Sí, y esa es la razón, ¿verdad? Sí. El último domingo por facilitar el domingo. Influencia de la iglesia. Sí. Bien, la Biblia, este formato que conocemos hoy, no era así, pues. La palabra Biblia viene de una ciudad antigua, Biblos, en la antigua Fenicia o Irak, donde se descubrió una casa que coleccionaban volúmenes, ¿verdad? Conocemos este formato de libro hasta 1415, que Gutenberg, un alemán, inventó la imprenta. En el pasado remoto, ¿verdad?, eran volúmenes. Cristo el Señor fue a la sinagoga, capítulo 4 del profeta Isaías, y le pasaron el volumen del profeta Isaías y desenrollándolo, ¿verdad?, etcétera, etcétera, proclamó aquel texto que se refería a él mismo: el Espíritu de Dios está sobre mí. Entonces eran volúmenes, ¿eh? No vayan a creer que Pablo andaba con el volumen del profeta Isaías ya predicando. Eso no salía de la sinagoga, era algo sagrado. Ay. La transmisión era oral y se la aprendían de memoria. De ahí viene la palabra de Biblos, que significa biblioteca. La Biblia es una biblioteca, ¿verdad? La nuestra católica tiene 73 libros, la no católica tiene 66 libros, porque usan el canon hebreo y nosotros el canon griego, ¿verdad?
La Biblia tiene dos autores. El autor principal es Dios, en tanto en cuanto inspira al autor sagrado para que ponga por escrito. Y el autor secundario es el ser humano. Es autor. No es secretario de Dios, Dios no le dicta. El autor sagrado, su vivencia de fe partiendo del contexto económico, político, social, religioso, lo plasma. Y eso va dando paso a una historia de salvación. La Biblia, por tanto, es palabra de Dios, escrita por hombres y a manera de hombres, el lenguaje humano. Porque el Señor no se dirigió a ángeles, sino a seres humanos de carne y hueso, con debilidades como la de David, que cometió adulterio, como la de Salomón, que fue un poco promiscuo, pero Dios se valió de su fragilidad para que la salvación nos llegara hasta hoy. La Biblia tiene sus maneras de expresarse que no son las mismas nuestras. En la Biblia hay un ropaje de lenguaje. Es un lenguaje tan antiguo, ¿verdad?, de 2000 años, por decir lo mínimo, el Apocalipsis escrito entre el año 95 o 100 por el apóstol Juan, ¿verdad? Imagínense ese lenguaje, ¿verdad? Muchas veces en las traducciones se falla muchas veces. Se dice en latín traductor es traidor. Nunca se traduce exactamente lo que se dice. Vaya, los que conocen el inglés, el verbo to be, que significa ser o estar. En inglés decimos I am hungry. Yo tengo hambre. Si lo traduzco a castellano sería yo soy hambre o yo estoy hambre. Sí. No se traduce exactamente. Y eso pasa con la Biblia. La Biblia de Jerusalén es la más apegada al texto original. Porque el lenguaje corre el riesgo de ir desvirtuándose o perdiendo fuerza. Le pongo un ejemplo un poco irónico, pero hace 30 años usted le puede decir a alguien, él está en adulterio. 20 años después, no, él es infiel. Ahora el psicólogo dice, no, es compensación afectiva. Y se va perdiendo el sentido de pecado, ¿verdad? Entonces, en la Biblia hay dichos que no los comprendemos y que tienen una radicalidad que algunos no la ponen en práctica, pero en otros lados sí. Si tu mano es ocasión de pecado, córtatela. Si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. Si nos vamos a la radicalidad, los creyentes estudiaríamos que ciegos, mancos o cojos, ¿verdad? Pero no, es un ropaje de lenguaje, una exhortación a educar los sentidos y a saber usar estas manos, estos pies y estos ojos para lo noble, para lo que cuenta, para lo que es bueno, noble y justo. Bien, en la Biblia hay muchos géneros literarios, ¿verdad?, que son maneras de expresarse. El domingo escuchamos un género literario, una parábola, una comparación que ya va a comprender al destinatario mejor, mucho mejor, la enseñanza que esconde. Tenemos llamada, buenos días. Hola, buen día. Buenos días. Dice que yo quiero hacer una pregunta al padre Vídola. No tengo muy claro este concepto de ¿cómo le dijera? De ir a levantar el espíritu de un muerto que haya sido... Victorino, eso es una tradición indígena, eso no tiene que ver nada con lo creyente. La persona cuando muere partió totalmente, con cuerpo y alma, ¿verdad? Y eso no debe practicarse. Esa es una traducción muy arraigada en los indígenas. La podemos evangelizar, eso no le quepa la menor duda. Pero eso no está en la liturgia católica. No hay que hacerlo. Ni en lo paralitúrgico de la iglesia, que son cosas de menor cuantía, ¿verdad? No hay que hacerlo. Y si usted le exige que vaya, pues vaya a proclamar un salmo, una lectura de esperanza, pero eso no existe dentro de nuestro formato de la liturgia católica. Sí. Me lo preguntaron varios por teléfono, incluso la semana pasada. Sí. Sobre todo en el interior se hace, sí, se hace mucho. Saludamos a Omar Vázquez, a Wilson Velázquez, que nos están viendo. Jenny Almendares, buen día, escucharlos es una bendición. Elsa Izaguirre, feliz semana, Dios les bendiga. Gaby Morales, es una bendición escucharlos. Yarel Rodríguez, saludos en Cristo Redentor, bendiciones a todos los hondureños en estas fiestas patrias. Nuestra Señora de Soyapa nos ayude a crecer. Alexis Ortiz, como saben, los escuchamos desde Atlanta, Georgia. A ustedes, gracias por estar con nosotros. Bendición a través de Facebook Live, Padre. Muy bien. En la Biblia volvemos, Dios respeta la manera de ser del autor sagrado y el autor sagrado puede plasmar su personalidad en el texto. Estamos leyendo San Lucas en el ciclo C. Lucas era médico, no conoció a Jesús. ¿Dónde lo dice la Biblia? Léala bien. Capítulo 1 lo dice claramente que él
hace una investigación y él como médico descubre en Cristo al médico del alma y nos da las parábolas que los otros sinópticos no nos la dan. La parábola del Padre misericordioso, no es hijo pródigo, del Padre misericordioso, la parábola de la oveja perdida, la parábola del buen samaritano, la parábola del fariseo y el publicano. Él descubre en Cristo al médico del alma. Marcos era campesino, escribe como campesino, un poquito desordenadito, pero es palabra de Dios, escrita por hombres y a manera de hombres. Marcos no conoció a Jesús, escribe lo que escuchó de Pedro, porque fue incondicional de Pedro. Pablo escribe en un estado anímico de depresión. Pablo era depresivo. Ay, ¿en qué parte de la Biblia lo dice? Me va a decir un evangélico. Por favor, uno descubre en la lectura lo que pasa entre líneas. Entre líneas. Hay que leer entre líneas la Biblia, ¿verdad? Él cuando escribe la carta a los romanos, tengo entendido, estaba preso, tenía casa por cárcel. Y tener a Pablo enjaulado era como tener un león enjaulado, porque era un hombre hiperactivo. Cuando escribe el capítulo 8 es un hombre lleno de emociones, ¿verdad? ¿Quién nos apartará del amor de Dios? El hambre, la miseria, los peligros, la espada. No, en todo vencemos por aquel que nos ha amado. Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, etcétera, etcétera. El autor sagrado plasma su estado anímico. Lo dice en la segunda carta a los Corintios, que le dio mucha guerra. Corinto le dio mucha guerra y son las cartas más extensas que tenemos, ¿verdad? Oh, Corintios, quisiera ir con un azote, ponerlos de rodillas y darles un castigo. Está molesto. Y plasma eso. En la Biblia hay cosas que son accidentales y otras son esenciales. Lo accidental va en función de lo esencial. Por ejemplo, si yo te leo Tobías 11, el perro de Tobías movía la cola. El género literario que está detrás de ese texto es novela, con un mensaje lindísimo de lo que es la vida familiar vivida en fe. Y pone el escenario de una familia donde hay animales domésticos. Detalles ¿sí? Que adornan lo esencial. Por decir, no es el hábito el que hace al monje, pues. Por decir, a mí no me hace ser sacerdote andar con una camisa de cuello. No. Puedo andar en camiseta y soy sacerdote. Son cosas accidentales que van en función de lo esencial. Y eso tengámoslo presente. Al leer un texto bíblico hay que partir el contexto histórico en que se escribió. Primero, ¿quién lo escribió? ¿Dónde lo escribió? ¿Para quién lo escribió? ¿Y cuándo lo escribió? Eso nos evitaría muchos errores. Como le escuché a un biblista italiano que me dio clase en el Teologado Salesiano, todo texto fuera de contexto es puro pretexto, ¿verdad? Entonces no hay que descontextualizar el texto para que no pierda lo esencial, lo que quiere transmitir, ¿verdad? Eso nos ha llevado a cometer grandes errores. Pongo un ejemplo. Notan que algunas denominaciones, las damas, las fieles, andan con un velo. Pablo, que escribía a los Corintios, se cree que Corinto tenía en su época unos 600,000 habitantes, era una fortaleza romana y era un puerto. ¿Qué es lo que hay en un puerto? Perdón, con los que me escuchan de puerto, hay mucha prostitución y comercio. Entonces, para las mujeres no se cortaban el cabello, ¿verdad? Pablo, para diferenciar a las creyentes, les ponía un velo, pero no se los pide a los de Roma, ni a los de Filipos, ni a los de Galacia, carta a los Gálatas, no se los pide, porque el contexto es diferente, ¿verdad? Entonces notan que muchas denominaciones le piden a la mujer andar con un velo. El distintivo no se lleva por fuera, se lleva por dentro, porque Dios no ve las apariencias, sino los corazones. Y así podemos ir buscando una serie de elementos que nos permiten ilustrarnos para leer la Escritura. Por eso la Biblia católica tiene su nota a pie de página, que nos permite profundizar siempre y cuando, o los textos paralelos que están al lado, esta Biblia los tiene, ¿verdad? Textos paralelos que tienen que ver con el texto que estamos leyendo. Eso es ilustrativo y nos permite adentrarnos con pies descalzos en la presencia de Dios, ¿verdad? Claro, hay que tener humildad para estar frente a la Biblia. Hay que leerla con sencillez y con apertura eclesial, porque Dios no se dirige a un individuo, siempre se dirige a una comunidad. Y no vayamos lejos. Pablo no le escribe a Epafrodito, le escribió a los filipenses y ahí nombra a Epafrodito, un amigo muy cercano de él, ¿verdad? Entonces, la Biblia es un libro de la comunidad,
¿verdad? Pero cuando cada quien la interpreta a su manera, como la dice segunda de Pedro, hay en ella puntos difíciles de entender que los ignorantes y los necios la tuercen para su propia perdición. Y aquí entramos en estas divisiones que se van dando a lo largo de la historia. Ahora los criterios no son bíblicos ni pastorales, sino pastorales, valga la expresión. Sí. Nos dicen aquí, ¿por qué duele ser tanto, o por qué duele ser humilde y soberbio? ¿Duele ser humilde? Sí, duele. Y como lo dice Martín Valverde, ¿cómo duele ser humilde? Dice Sí. una canción. Nos pregunta Nancy del Carrizal. Ser humilde y soberbio. Sí, es como contradictorio, ¿sí? Y el humilde saca la soberbia como una forma de defenderse, una forma de levantarse, coraza. como una coraza. Sí. La saca por eso, ¿verdad? Bien, ¿algo más? Padre, hablar de la Biblia cronológicamente. Mucha gente cree que la Biblia se escribió tal como está. El Génesis primero, No. el Pentateuco después, el último libro que se escribió fue el Apocalipsis. ¿Cómo fue eso? Por ahí sí, fue el último, es el único, ¿verdad? Pero viene en Lo orden. tenemos en el orden que está aquí, como en orden cronológico. Comenzamos con Génesis. Siempre la Biblia toma el nombre por lo primero que encuentra, Génesis, y solo hay dos relatos de la creación. Génesis significa origen, los orígenes, y solo tenemos dos relatos. Lo demás es la vida de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Por ejemplo, el Éxodo. El Éxodo solo fue el acontecimiento salida de Egipto, la intervención directa de Dios. Tiene otros más elementos, Otros ¿no? más elementos. Entonces, a veces tomé el nombre así. Se cree que el primer escrito fue el de Job, como tal. Recuerde que la Biblia, antes de ser palabra escrita, fue tradición oral. Se transmitía de padres a hijos y de generación en generación. Los biblistas han descubierto que hay 4 tradiciones en el Antiguo Testamento. La tradición yavista, que a Dios lo llama Yahvé, que el Dios que se revela no diciendo, sino haciendo. La tradición eloísta, que a Dios lo llama Elohim. Recuerde que en el Antiguo Testamento no se podía inventar el nombre de Dios, se le daba unos sinónimos, ¿es así? Sí. Bien, la eloísta, Cristo en la cruz, Eloí, Eloí, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La tradición deuteronomista, deutero significa después, nomos ley, después de que nos dieron los 10 mandamientos. Y uno lo descubre fácil porque todo hace referencia a los 10 mandamientos. Y la tradición sacerdotal de la tribu de Leví, plasmada en el libro de Levítico. Entonces, esas tradiciones eran orales. En tiempos del rey Salomón se instituyen los escribas, conocedores de las tradiciones, inventan el abecedario que tiene 23 consonantes en hebreo para poner por escrito esas tradiciones. Vaya, te pongo el caso. Hay varias tradiciones. ¿Cuántos relatos del Éxodo tenemos? 3. ¿Verdad? No se pusieron de acuerdo para fusionar las 3 tradiciones, porque cada una tiene su propia riqueza. Por el caso, hay 2 tradiciones sobre Moisés, salvado de las aguas. Unos dicen que se crió en la corte del faraón, otros dicen que creció con su propia madre, porque la hija del faraón, cuando ve al niño hermoso, lo recoge, y María, su hermana, estaba viendo a qué horas el niño desaparecía, sale del agua y se lo da a María. En la lógica humana, María lo llevó donde su mamá, pues, ¿verdad? No importa si Moisés se crió en la corte del faraón o con su familia. Lo importante es que se salvó. Ahí está lo accidental y lo esencial. Se salva y Dios lo va a utilizar como instrumento. Entonces, son 2 tradiciones que hablan del salvado de las aguas, que es Moisés. Y las tradiciones a veces se funden y a veces se separan, ¿verdad? Porque cada una tiene su propia riqueza. Reitero, la Biblia, antes de ser palabra escrita, fue tradición oral. Los evangelios también, contada, menos las cartas de Pablo ni las cartas católicas. Yo imagino que fue contada, así como nos reunimos, como hacía Jesús, transmitía oralmente. Tenemos llamada, buen día. Hola, buenos días, Josué, Padre Ovidio, bendiciones. Gracias, igual. Y a Milet los saludo con mucho cariño y yo te quiero hacer una pregunta. Los amigos de Jesús, María y Marta, ¿Sí? María es la misma María Magdalena. No, para nada. Son diferentes. Son diferentes, Yami. ¿Son diferentes? Sí, María de Magdala, de ahí porque María Magdalena, María Madre de Jesús y María la de hermana Betania, de Marta y de Lázaro. Sí. ¿Son diferentes? Diferentes, totalmente.
y con papeles diferentes. Gracias, Padre. Vaya. Bien, Yami. María, la que acogió Escuchaba al maestro. Sí. Y Marta. La que hizo los reproches, sí. Bien, decíamos las tradiciones. Lo mismo. El primer evangelio escrito fue justamente el de Marcos, a la altura del año 69 o 70. Fue el primer escrito y Marcos recoge lo que escuchó de Pedro. Claro, era una técnica propia de la época, no teníamos fácilmente acceso a la escritura, al pergamino, era caro, el papiro, ¿verdad? Entonces la tradición oral era producto del tiempo y la gente estaba acostumbrada a transmitir exactamente lo que oía. Hay un personaje que es así y que son personas que son especiales. El Cardenal Rodríguez escucha un poema y te lo repite exactamente después. Entonces esa capacidad se desarrolló en ese tiempo histórico, ¿verdad? Porque no existían los medios que hoy tenemos. Hoy nos hacemos más cortos mentalmente, el aparato todo lo está guardamos. haciendo todo. Estamos perdiendo el desarrollo de la capacidad Lo capturamos mental. ahí, Sí, ya lo guardamos, lo reenviamos sí, para que esté. No nos hace pensar, sino que nos lo da todo hecho, la tecnología que hoy tenemos. En aquel tiempo la necesidad les hizo, ¿verdad?, crecer y tener una memoria tan viva y que transmitía las cosas con precisión, con exactitud. Sí. Usted siempre ha mencionado, padre, las palabras claves de la Sagrada Escritura. Aquí estoy leyendo yo, por ejemplo, 1118 veces en total aparece el nombre de David. De David. Es lo que más aparece en la Sagrada Escritura. 366 veces dice el Señor, no temas. No tengas miedo para cada día del año. Dado el título de justo a pocos hombres en la Biblia. La Biblia no habla de santos, solo 2 veces. Después de que se entregue el código de la alianza, sean santos como yo el Señor soy santo, y en paralelo, después del discurso de la montaña, capítulo 5 al 7 de Mateo, sean santos como yo el Señor soy santo. La que aparece es justo 221 veces. El justo viene del hebreo sadik, aquel que le sabe dar el lugar al Creador, a las criaturas, a la creación, y que engloba la totalidad de una persona. Mateo 1, 18, 19. José era un hombre justo. Una palabrita que encierra el perfil de alguien que vive la integridad de su fe delante de Dios, que vive su credo histórico y lo hace suyo. Chama Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ejamarás, el Señor es uno, y lo amarás con todo el corazón, con todo el alma, con todas tus fuerzas. El justo vive en la envoltura de la fe la totalidad de su existencia. Bueno, también hablar, padre, de que la Sagrada Escritura se puede leer, según algunos expertos biblistas, en 3 años, con el calendario litúrgico. Con el calendario 3 ciclos A, B y C. Sí. Así que si pero ¿quién va a llevar la secuencia de eso? Pero puede ser, padre. Puede ser alguien que vaya a Eucaristía todos los días. Sí. Ese sí, pero todos tienen Eucaristía, todos tienen celebración de la palabra, no, pero está pensada para eso. Pero más que pensar en leerla es interiorizarla al estilo de Marta, que escucha al maestro a sus pies, al estilo de Samuel, habla Señor, que tu siervo escucha, ¿verdad? ¿Tenemos algún comentario? María Sagrario Aguilar dice: saludos, bendiciones, Fare Bulnes, Dios lo cubra con su santo manto, Padre Ovidio le dé mucha salud, lo queremos mucho. Así gracias, que el Padre Denis Juárez María también compartiendo con nosotros a través del Facebook Live, y en estos 2 minutos que nos quedan puede enviarse un mensaje al 89 28 12 12. Como siempre nos saluda Sebastián, Zoe y Monse de su madrina Nancy, nos está escuchando. Un saludo al Padre Ovidio y a Oscar, gracias por su programa. ¿Por qué cuando las personas se necesitan no están en las tribulaciones? Nos pregunta Nancy. Sí, las personas que uno quiere y no las encuentra en la tribulación. En la necesidad. ¿Cómo es lindo escuchar gente que es que puedo servirle? Me llama un señor de allá de la Cuenca de la Concepción. Si sirvo en algo me llama. A la orden. Una persona que tiene tantas limitaciones por la pobreza en que vive, pero disponible. Pero de donde menos esperas, encuentras. En palabras de San Agustín, ¿verdad? La gracia de Dios suple la debilidad humana. Y uno se siente fortalecido. Cualquier oyente lo ha vivido, yo lo he estado viviendo, encontrar a gente que le llama para decir estoy disponible, cualquier cosa, aquí estamos, cómo está, son detalles que no debemos perder. Sí. Es parte de la virtud de la humildad, es la cortesía de estar pendiente del otro. Modestia aparte. Estoy pendiente sé que me está escuchando en Miami, de Jennifer, por ejemplo.
estamos pendientes del que está enfermo, por lo menos mandar un mensaje de ánimo. ¿Y cómo fortalece al ser humano recibir una palabra de aliento, de ánimo en el momento oportuno? ¿Sí? Sí. Hoy por ti y mañana por mí. A mí me dicen que soy un GPS, ¿verdad? Porque estoy monitoreando algunos que salieron, cómo te va, ¿verdad? Son detalles, ¿verdad? Sí, que ahora yo escuchaba una de las charlas, de las conferencias de, creo que era de doña Gracia de Villeda, el pasado jueves, creo. Buenísimas. Nos hemos limitado tanto, padre, a que el pésame es por WhatsApp. De que la felicitación de cumpleaños es por WhatsApp. ¿Y eso pierde qué? Se desvirtúa. Sí. Eso lo decía Danilo. Cercanía. Es cortesía hablar con el otro, Sí. no un mensajito. Sí. Y es cierto, se pierde. Pierde Sí, valor. sí. No contenido, sino valor. Sí. ¿Verdad? Nos dice, saludos, los escucho desde la Universidad José Cecilio del Valle, imagínense. Martín Molina nos está escuchando Martín. ahí en Achilo. Y a estudiar para la vida, Martín. Sí. Buenos días, padre. Soy viudo desde hace 1 año y medio. ¿Cuánto tiempo dura el luto para poder rehacer mi vida? Juan Carlos nos dice. Mire, Juan Carlos, eso no tiene límite. El límite se lo pone personalmente la persona que vive ese desfase. Dios no le pone límites al duelo. En el Antiguo Testamento se guardaban 3 días de duelo, ¿verdad? En la tradición hemos visto como 1 año, pero se va perdiendo, se va desvirtuando también, ¿verdad? Yo recuerdo unos jóvenes que perdieron a su mamá y al mes ya estaban jóvenes con reuniones sociales en su casa. Eso es subjetivo, no está con un límite cronológico. Usted puede rehacer su vida en cuanto encuentre a alguien. Y le recuerdo que si es viudo, usted tiene hijos. Usted tiene que encontrar un cónyuge, perdóneme, que ya tenga hijos. Va a decir, ¿pero por qué? Para que le comprenda que usted tiene que dedicarle tiempo a sus hijos y ella también. Si no, va a entrar en una tensión, en un conflicto. Se lo digo como consejero matrimonial. Conozco gente también que desde que muere su familiar, solo ropa negra usa, por ejemplo. Sí, mantiene su luto. La mamá de un sacerdote. Sí. Todos de negro, ya pasaron 9 años. Sí. No, ese color condiciona la conducta de la persona. Lo condiciona definitivamente. Sí, lo que sí es que cada quien vive el luto a su manera. Hay gente que lo sobrelleva casi de inmediato, padre. Sí. Y hay gente que sí le cuesta mucho, ¿verdad? Sobre todo los que son muy apegados. Vamos concluyendo, padre. Buen día, bellísimo programa. Y bendición, Irma, desde el Pedregal. Gracias. Nos saluda Irma. Catecumenado. Y nos dice el padre Denis Juárez, aquí estoy con ustedes. Está con bendiciones. Salud. Está con enfermo. salud. Yo creo que no. Está enfermo. Sí. Bueno, nos dice Marta García, buen día, Padre Ovidio, le admiro mucho con vértigo y todo, dice. Sí, es que estoy. No puede ser un movimiento brusco porque estoy desvanecido. Osman Ávila Solo nos dice, los años. con eso último que usted está diciendo es mentira, dice. Usted no se deja ayudar de personas que le quieren colaborar, dice. Dice Osman. Bueno, aquí lo está desmintiendo. Reina Chacón dice, buen día, Padre Ovidio, se le quiere y oro por usted, no se me olvidan sus palabras. Y también lo último en WhatsApp, un saludo Padre Ovidio y Oscar, Sebastián y Monse. Es cierto, a veces no nos dejamos ayudar, estoy de acuerdo, Osman, sí. ¿verdad? Bueno, Padre Ovidio, porque no queremos ser mimados tampoco. Sí. Corremos el riesgo de llamar nos creemos autosuficientes muchas veces. Otras veces sí, o no querer ser mimado. Yo soy poco amigo de ser mimado. El mimado de la afición, como el mimado de la afición. No, para nada, nada que ver. Ok, listo. Bueno, padre, oramos por las misioneras de la caridad que celebrarán su fiesta, la parroquia Santa Teresa de Calcuta. Los migrantes que ya se concluyó su semana, pero inicia el mes de la Jornada Mundial del Emigrante y Refugiado y por nuestra Honduras en este mes de la patria. Sí, pedimos al Señor de la vida y de la historia, el que sostiene esta historia en un personal y comunitaria, que Él vaya conduciendo estos hilos, que nos dé la gracia de que pueda Él escribir en las líneas torcidas de nuestra historia. Bendecimos a Dios por esta congregación que está con nosotros, las misioneras de la caridad. Ellas que van donde otros no vamos, que están cerca del más empobrecido. Te bendecimos porque son un rostro de una iglesia samaritana. Te bendecimos también por este tiempo que nos darás para profundizar en la palabra, que ilumina el sendero, que es palabra de vida, que es palabra que nos conduce por la senda recta que lleva a la vida. Danos la gracia de meditarla, de interiorizarla y el estilo de María, encarnarla en el corazón. Hágase en mí según tu palabra.
Ponemos en tus manos a la pastoral de la movilidad humana, que hace tantos esfuerzos por estar cerca de aquellos que sufren la humillación, el desprecio y el rechazo, para que puedan sembrar aliento, esperanza en los que retornan con tantas frustraciones. Te bendecimos por la lluvia que nos diste en esta región central del país. Señor, nos surge la lluvia para que no falte en la fuente de energía y abastecimiento, y sobre todo donde se siembra con tanta esperanza. Ponemos en tus manos todo lo que tienen nuestros oyentes en su corazón, sus desafíos, sus retos, sus dolencias, su cárcel, su discapacidad, su postración. Quedan en tus manos para que les des a ellos la fortaleza que más necesitan. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.